Ya está disponible el libro del abogado Jesús Reyes, de indocumentado a abogado. Un libro dedicado a todos los inmigrantes que con sacrificio y esfuerzo buscan lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. El abogado Jesús Reyes, un reconocido abogado de inmigración, llegó a ser detenido por agentes de inmigración y puesto en una prisión federal, pero luego logró salir en libertad y convertirse en un exitoso abogado cuya meta es ayudar a otros como él a alcanzar el sueño americano. De indocumentado a abogado, es una historia de fe y esperanza que no puedes dejar de leer. Disponible ya en Amazon o en la página web www.jesusreyes.law/libro. Además de su libro, De indocumentado a abogado, el abogado Jesús Reyes acaba de publicar la pequeña guía práctica para inmigrantes. Damas y caballeros, aquí está la primera guía del inmigrante. Es una guía práctica para todos los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Muchas veces tenemos preguntas tales como cómo obtener un permiso de trabajo, una licencia, cómo poder matricular nuestros hijos en las escuelas, cómo poder obtener un seguro de salud, cómo obtener una beca, entre otros temas. En esta guía práctica para el inmigrante respondemos a todas esas preguntas, así que les recomiendo que puedan obtener su guía práctica y que esto sea de beneficio para usted y para todas aquellas personas que quieren lograr alcanzar el sueño americano. La pequeña guía práctica para inmigrantes. Consejos prácticos para vivir, trabajar, estudiar y manejar en los Estados Unidos. Por el abogado de inmigración Jesús Reyes. Disponible en Amazon. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el viernes 24 de febrero del año 2023. Y yo quiero recomendarte, si tú quieres tener una buena cartera de diseñador o un buen Rolex, yo te recomiendo que visites la página web de Maru Consign. Ahí vas a conseguir bellezas en accesorios, carteras de diseñador, en relojes, todos a muy buen precio, en perfecto estado y lo más importante, con su origen certificado. Quizás tienes una buena cartera de diseñador, un Rolex y necesitas dinero en efectivo. Comunícate con Maru Consign. Ellos van a certificar el origen de la cartera, del accesorio o del reloj y van a negociar contigo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es viernes 24 de febrero del año 2023. Bueno, en este programa ya llegando el fin de semana, vamos a hablar con el representante de la única encuestadora que dice la verdad, porque estas encuestas que miden cómo está la temperatura de Venezuela, ellos las hacen sin que nadie ponga dinero por detrás. Así que son bien transparentes y al final, cuando salen resultados en los hechos en el país, siempre los hechos le dan la razón a Mega Análisis. Vamos a conversar con Rubén Chirino Leáñez. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Siempre un placer compartir aquí los resultados de nuestros estudios. Ahora, ¿tenían tiempo que no hacían un trabajo de campo así o es que me estabas montando cachos por otro lado? No. Sabes que, como bien lo dijiste en la introducción, nuestro trabajo de campo, cuando son los temas de Venezuela, tienen que ver, son sustentados por nosotros mismos. Y bueno, entre las actividades que usualmente nos toca desarrollar, y por otro lado, no somos de los que vamos a caer en guerras de encuestas, como lo que sucedió en los últimos meses y sigue sucediendo en el país. Bueno, nos tomamos un tiempito para bueno, acometer nuestras actividades también de la encuestadora y bueno, poder generar los soportes, los recursos para hacer nuestras investigaciones que son de nosotros. Hay que comer. Sí. No, y los estudios que son de nosotros, que publicamos, no tienen ningún compromiso, son apoyados por nosotros mismos y nuestra plataforma eso es lo que le da transparencia y que los resultados al final, como dije, pues coinciden con las encuestas. Cuéntame, Rubén, ¿de qué se trata este trabajo de campo nuevo de Mega Análisis?
Bueno, Patricia, este es un trabajo de campo, como siempre, abordando los temas del país de manera generalizada. Este es un estudio de opinión que se levantó entre el 9 y 16 de febrero. 1023 fueron los encuestados, un solo entrevistado por hogar. Estábamos hablando de que fue una encuesta aplicada en todos los estratos sociales, en los 23 estados y el Distrito Capital. Lo que correspondió proporcionalmente realizar, está distribuida la muestra de manera proporcional, un solo encuestado por hogar. En fin, un cuestionario bastante sencillo, bastante simple y directo. Y en la última lámina de la ficha técnica se puede ver cómo la distribución de la muestra es proporcional a la población mayor de 18 años por cada estado, región del país. Este estudio, Patricia, como te comentaba, abordó de todo un poquito, como siempre, tratando de detectar y seguir diagnosticando, entendiendo, comprendiendo cómo se va comportando el pensamiento de los venezolanos. Bueno, y falta la última ficha, que es la de la gráfica de la muestra. Esa es correcto, la que está allí. Y ahí se puede ver cómo hay una proporcionalidad de la muestra. Conversaba hoy con alguien que me hablaba de una encuesta X, de esa que tú bien mencionas, o de una manera hiciste referencia, que hablan y dicen pistoladas en el país. Bueno, es una encuesta que a todas luces es hecha en una sola región del país. Aquí podemos ver cómo la distribución es proporcional en todos los estados. Y bueno, eso da explicación en esta encuesta específica uno que otro resultado. Hicimos la pregunta de rigor sobre el caso o la figura de Maduro y el chavismo en el poder. Venezuela tendrá futuro, progreso, esperanza y tendrá posibilidades para todos los venezolanos mientras Maduro y el chavismo estén en el poder. Como siempre, esto es una variable que se convirtió ya en determinística en el país. No varía desde hace más de 9 años. 71.1% dice que no. Maduro no es sinónimo de esperanza, progreso y futuro para los venezolanos. Solamente un 11.3% considera que sí. Un 17.6% no sabe, no responde. Por ahí hubo una encuestadora que dijo, una de estas tantas que dice pistoladas, que dijo que estaba oxigenándose la figura de Nicolás Maduro. En la lámina siguiente podemos ver cómo es el comportamiento desde marzo en nuestros estudios hasta actualmente febrero, y podemos darnos cuenta cómo la percepción negativa sobre lo que es la presencia de Maduro, el chavismo en el poder, es un número elevadísimo. Y cuando lo vemos en el histórico, que es en la lámina siguiente, podemos ver cómo desde marzo de 2015, hace muchísimos meses ya. Esta es una gráfica que recoge los últimos 9.7 años de nuestras investigaciones. Y desde marzo del 2015, Maduro pasó a balance negativo y el chavismo pasó a balance negativo frente a la vista, a la evaluación de los venezolanos. Ahí podemos darnos cuenta cómo el comportamiento rojo, que es la percepción de progreso, esperanza y futuro con el chavismo y Maduro, es algo que no levanta vuelo. Se mantiene alrededor de los 10 puntos, 11 puntos. Alguna vez, la mejor vez llegó a 20, pero ese es su comportamiento histórico. Lo demás es mentir, decir que la figura de Maduro y el chavismo tienen un robustecimiento. Si en algún momento diera la apariencia de que hay una fortaleza a nivel del ojo de los venezolanos, es porque el debilitamiento de la otra parte es muy grande. Pero a nivel de evaluación popular sigue siendo muy negativo. En ese orden de ideas, sobre casi siempre un tema que tiende a ser de mucha manipulación, Patricia, hicimos una encuesta, una pregunta relativa a los últimos 2 años. ¿Usted o algún miembro de su hogar considera o ha asistido, mejor dicho, a algún concierto, presentación o encuentro deportivo masivo en los que tuviera que pagar boletos de entrada? Esto por aquello de los conciertos que se llenan de miles de venezolanos que abarrotan el país, igual que los partidos de fútbol o de béisbol. Bueno,
Aquí podemos ver cómo solamente el 1.6% de los encuestados respondió que sí. O sea que ya sea la persona entrevistada o algún miembro de su hogar, sí asistió a algún evento en donde pagó entrada, a algún evento masivo, un concierto o algo por el estilo. Eso 1.6 sobre la base de la población de diseño de la muestra, que son 22.684.799 venezolanos. Eso nos da una proyección de 362.956 personas que han asistido en los últimos 2 años a eventos masivos. Es decir, si lo queremos redondear, hay alrededor de 400.000 venezolanos que tienen la posibilidad económica de ir en las principales ciudades del país y en algunos casos viajar de una a otra a conciertos, eventos, en fin, hablamos de una minoría abrumadora frente al 97.1 que no lo ha hecho. Estamos hablando de que el 97.1% de los venezolanos no sabe lo que es ir a un concierto, lo que es pagar un VIP, este tipo de cosas con la cual se ha querido llenar la retina a través de las redes sociales. No, esto es una realidad que sí existe, sí viven, sí disfrutan, alrededor de 1.6% de los venezolanos, alrededor de, exagerando, 400.000 venezolanos en el país. Pero de resto no es una realidad que involucre a la mayoría, Patricia. Rubén, pero aquí quiero hacerte como un comentario, porque la pregunta también se presta un poco a confusión, porque una de las cosas una de las investigaciones que hemos hecho aquí, que nos hemos dedicado a este tema de los conciertos, etcétera, ayer por cierto estuvimos tocando el tema, es que el régimen, por ejemplo, con lo de la Serie del Caribe regaló las entradas. Y que como se lava dinero con los espectáculos, regalan las entradas. Entonces, como la pregunta dice, si has pagado la entrada, eso se presta a confusión, porque puedes haber asistido sin pagar la entrada. Claro, entonces, pero en el caso de la pretensión de que hay un venezolano pudiente con capacidad de pago, esa pretensión se reduce a 362.000 venezolanos. ¿Me entiendes? Aquel que como en efecto le regalaron entradas aquí en la Serie del Caribe, que trabajaba en los ministerios, bueno, asistió, pero no pagó la entrada. Pero lo que devela la pregunta es que hay solamente una minoría que tiene esa capacidad económica de costo, de subsanar el costo, de pagar la entrada, luego consumir dentro de estos ambientes. Esto es lo que demuestra la pregunta. Ciertamente habrá muchos conciertos en donde, como sucedió casualmente en el Mundial, en Qatar, que luego en determinados partidos, luego del primer tiempo, dejaban los molinetes libres para que la gente entrara y se llenara. Pero a la hora de la verdad, solamente el 1.6% pagó, tiene la posibilidad de pagar. Por muchos estadios que se hayan llenado, conciertos, no hablamos de una gran mayoría. Entonces la pregunta planteada de esta manera desvela que solamente 1.6 puede pagar. Además que eso demuestra que eso no es sustentable, estos conciertos. O sea, eso es el lavado de dinero. Eso es lo que demuestra, es el lavado de dinero, precisamente. Sí, y que hay, como lo ves, hay un 97.1% que está lejos de su realidad destinar dinero a pagar una entrada y obviamente luego al consumo. Sé de gente que fue a todos los partidos, por ejemplo, de la Serie del Caribe, porque les habían regalado todas las entradas. Entonces, claro, cualquiera viene y manipula y dice 34.000 o 40.000 por 6 juegos, por 8 juegos, esos son yo no sé cuántos mil, y luego vienen y sacan otro cálculo, y no, hay 5 millones que han ido de los estadios. No, pagando no. Pagando no, eso es lo importante. ¿Quién puede? Eso es lo importante. Por eso la pregunta, cuando tiene el término de pagar, pagando, 362.000 venezolanos han ido a todos estos eventos. Unos que tienen la posibilidad económica de ir de Caracas a Maracaibo y luego venirse el otro fin de semana y quedarse en un buen hotel. Bueno, eso se reduce a 400.000 venezolanos, redondeándolo por encima. Pero la mayoría no puede hacerlo.
Bueno, vamos a ir a un corte porque al regreso vamos a mostrar el resultado de la encuesta sobre las elecciones primarias, por ejemplo. Ya regresamos.